interesante porque veo personas que a veces, ¿verdad?, se jactan de lo seguras que son. Y hace mucho tiempo yo procuro estar bien paradito donde me paro y estar bien seguro. No es menos cierto que como ser humano en algún punto somos influenciables, y la palabra influenciables no implica nada negativo. Hay tantas cosas buenas que nos tenemos que dejar de influenciar y tomarlas como ejemplo. La vida de Jesús es un ejemplo para influenciar nuestra vida, de qué es el verdadero liderazgo, de qué es el verdadero servicio. ¿Verdad? Y cuando Pablo decía, sean ustedes imitadores de mí como yo imito a Cristo, eso es una buena influencia. O sea, consideren lo que hago y procuren ustedes hacerlo. O sea, déjense influenciar por el líder máximo que tenemos y yo que estoy tratando de seguir sus pasos, ¿verdad? Es lo que presumo que Pablo, entre las cosas que nos decía, nos estaba diciendo. Ser influenciable no es malo. Hay gente que es influenciable para cosas malas, se meten en el mundo de las drogas, en el mundo del crimen, en lo ilícito, pero podemos ser influenciables para cosas buenas también. Así que no importa en qué lado tú te pares, la verdad es que somos influenciables. No tienen idea lo que pasó con Cristiano Ronaldo ayer. Fue un gesto, ni siquiera dijo media palabra. Fue un gesto. Vamos a ver este reportaje y vamos a escuchar, para los que están en radio, escuchen bien, y venimos en breve con eso. Córrelo, Juanqui, dale para adelante. Vamos a ver. Un gesto de Cristiano Ronaldo está provocando a la Coca-Cola pérdidas millonarias. Los que están en radio. Así lo ven, el astro portugués apartó 2 botellas de la bebida y las reemplazó por una de agua antes de la rueda de prensa previa al partido de Portugal con Hungría por la Eurocopa. Ese solo gesto le causó a Coca-Cola una pérdida de $4.000 millones de su valor en las bolsas europeas. Aunque no está clara la motivación real detrás del gesto, en otras ocasiones Ronaldo ha resaltado lo importante que es para los niños una dieta sana y saludable. Increíble, ¿eh? Ay, papá. Wow. Ay, papá. En un minuto. No dijo nada. No dijo nada. Sí, le hizo ¡bup! Se sentó en la silla para la conferencia de prensa, tenía 2 botellas de Coca-Cola con el logo hacia el frente, que la cámara lo veía bien. Él coge esas 2 botellas, las pone en una esquina y trae su botellita de agua y la pone ahí. That's it, eso fue todo. Eso fue todo, sí. Un impacto de $4.000 millones instantáneo en el valor de las acciones de Coca-Cola en Europa. Inmediatamente. De manera inmediata. Y no dijo nada. La influencia que muchas veces Dios nos permite tener, porque yo sé que para él también, cuando él vea la noticia, luego, él no va a tener y no iba a tener idea mínima de que esa acción de mover 2 botellas de Coca-Cola, que para mí, soy yo pensando, tal vez Cristiano dijo, esta gente no son auspiciadores míos y la impresión que da es que yo estoy endosando a Coca-Cola y como no me pagan un penny, deja de mover estas botellas. Porque el deportista famoso está acostumbrado a que lo auspician y a sacarle dinero a todo. Sí. Tú sabes, pudo haber estado el factor de la salud, que es el que el periodista menciona, que él promueve el consumo de agua, pero también estoy seguro que estuvo el elemento también un poco comercial. Sí. No me plantes ahí un refresco famoso que no me está pagando nada y da la impresión de que yo lo estoy endosando, porque estaba estratégicamente puesto que parecía que él consume, ¿no? el refresco. Y no se aclara ese detalle, porque luce así, o sea, hay 2 hay 2 personas. Sí. ¿Verdad? Entonces, y cada uno de ellos, los 2 tenían 2 botellas al frente. Correcto. Entonces parecería que estaba cuadrado así. Parece. Sí. El otro no tenía, en el otro no vi. Sí, tenía. Por eso, pero tenía 2 también. 2 también. Y no las tocó. No las tocó, no. Fue Cristiano Ronaldo. Nada más y nada menos. Ay. Porque si lo hacía el otro no había problema, pero que lo hiciera Pero él. es que es un arma de doble filo, porque es cierto, o sea, esto da la impresión de que son mis auspiciadores, y no. O sea, no le voy a dar el crédito. Sí. Y ¿sabes por qué me río? Porque mi hijo que estudia fuera de acá conoció a una persona que es la hija del dueño de una marca de habichuelas en otro país. Y entonces ella le regaló un potecito para que él la probara. Y él dijo, no, en mi casa lo que se consume es esto y yo voy para Puerto Rico, yo no puedo llegar con esa lata. Me matan con esa lata. No, la conciencia de la tan corta edad.
O sea, esto es lo que nosotros pisamos y yo bendito, pero la muchacha Tú hubieses probado, a ver, era eran buenas también. exacto, del país Seguro. de allá y él. Está Sí, era una curiosidad. altamente influenciado por su mamá. Claro. Ahora, el punto es el siguiente. Ajá. Dios te pone en posiciones, en el caso de Ronaldo, como un deportista top, ¿verdad? ¿Cuánto influencia lo que haces? ¿Cuánto influencia un gesto? ¿Cuánto influencia cualquier cosa que diga para la gente que te sigue? Mira el impacto económico que para mí es absurdo. Para mí es totalmente incomprensible que a ese nivel haya tenido ese efecto. Pero así fue, lo está reportando Telemundo en este reportaje. Y lo que quiero llamar la atención es ahora hacia nosotros, no porque seamos nosotros figuras públicas, estoy hablando del que nos oye. Porque el que nos escucha, aunque no sea una figura pública reconocida, es una figura de influencia para sus hijos. Es una figura de influencia para su familia, es una figura de influencia para algún vecino. Estoy tratando de extrapolar esto que sucedió con Cristiano Ronaldo al mundo de nosotros, al mundo pequeñito de nosotros. Y que tengamos conciencia de que así como esto tuvo un impacto de 4,000 millones de billetes en una empresa como Coca-Cola, y él no dijo absolutamente nada, movió las botellas de un punto a otro, no pasemos por alto que lo que nosotros hacemos y decimos en casa está impactando de manera poderosa Sin duda. a la gente que tenemos alrededor. Quiero hacer una historia rápida. Dale. Yo estaba, esto es esta semana, esta niñita de la familia está en la casa y entonces yo empiezo a enseñarle, porque no conoce mucho de Papá Dios, ¿verdad? Y entonces yo le digo, ¿sabes quién es Papá Dios? Y como, la cosa es que al final yo le enseño, lo que yo quería enseñarle era que yo le preguntara, ¿dónde está Papá Dios? Y que ella contestara, en mi corazón, y se hiciera así. Lo aprendió así. Señalara en su pechito. Correcto. Estás hablando de una nena de 4 añitos. De 4 años. Lo aprendió, pero inmediatamente. Y ahora todos los días yo voy, ¿dónde está Papá Dios? En mi corazón. Eso provoca que mi esposa un día después le compra una Biblia. Espectacular. Y eso provoca que el día de ayer uno de mis hijos, el menor, se sienta conmigo y me hace una pregunta que es sencilla, pero a la misma vez me dejó pensando. El menor de los míos se sienta a la mesa y me pregunta, papi, ¿por qué es importante creer en Dios? Muchacho cristiano, pero mira como quería como que le contestara, claro, en términos un tanto más tangibles o lógicos, ¿por qué? ¿Qué cosa tangible me daba la creencia? Porque él sabía que hay que creer en el Señor, creemos en el Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, y me parece que lo que tú estás trayendo esta mañana es eso, o sea, de momento tú haces algo que tiene una cadena de eventos y influyes en los que están a tu alrededor. De por vida. Lo que tú estás haciendo con la nena de 4 años puede tener una consecuencia eterna para ella. Definitivamente. Y cómo tu hijo entra en el ruedo y lo que está es observando. ¿Por qué? Correcto. Porque todos somos influenciables. Qué poderoso, man. Demasiado. Sí. Porque, o sea, estamos influenciando a todo el mundo todo el tiempo. Claro, todo el tiempo. La verdad que no nos damos cuenta. Correcto. Claro. Inclusive, por eso es importante que nosotros asumamos postura en todos los issues de la vida. El silencio influencia. Cuando tú te quedas callado o callada, tú estás diciendo si algo para ti es importante o no, o si tienes algo que decir o no. Y tu silencio, aunque tú piensas que estás en terreno neutral, no lo estás. Estás enviando una señal, estás enviando un mensaje. Por eso es importante que Dios nos dirija y que seamos estratégicos en los momentos en que tenemos que mantener silencio por un tiempo, que los hay, todo tiene su tiempo, pero hay momentos en que hay que hablar, porque somos influenciables, por lo tanto los demás los podemos influenciar para bien, con nuestras convicciones, con nuestra fe, con nuestros argumentos, con el fundamento de la palabra, donde estamos parados, porque a alguien Dios nos dio la oportunidad de influenciar. No todos influenciamos a todo el mundo. Muchos influenciamos a un tipo de persona particular. Pero el otro influencia a donde yo no llego. Tú influencias a donde yo no llego y viceversa, y moraima. Por eso el concepto equipo, a la hora de todos ser personas que utilizamos lo que Dios nos dio como plataformas para influenciar, se convierte en algo tan poderoso.
Y el ejemplo de Cristiano Ronaldo con lo que acaba de suceder es el ejemplo más sencillo que nosotros podemos utilizar de lo que nuestras acciones son capaces de hacer allá afuera. Utilicemos eso a favor para los miembros de nuestra familia, para los vecinos. A veces pensamos que nuestra opinión puede ser tonta, que el argumento puede ser flojo y nos despreciamos a nosotros mismos en el proceso. Pero a alguien le sirvió, a alguien impactó. Un gesto es suficiente para cambiarle la vida a cualquiera para bien. Me parece que, esto me hace pensar en esta situación. O sea, quiere decir que alguien está esperando que yo diga algo hoy. Sí. ¿Ves? O sea, sí. Y yo no tengo idea. Uh-huh. ¿Qué dirá Moraima? Necesito escuchar que diga, o sea, sí. Necesito escucharla. Correcto. Porque hay algo que necesito decidir, uh-huh, o lo que sea que esté sintiendo. O sea, uh-huh, está brutal esto. Sí, correcto. Hay gente que está esperando que yo diga algo. Yo no hace mucho tiempo le envié un mensaje de texto a una persona diciendo, le puse a esa persona, extraño tu voz. Y le puse algunas razones por las cuales yo entendía y entiendo que esa voz es necesaria. Los que estamos en posiciones de liderato, me da lástima del que piensa, mucha lástima del que piensa, de que él o ella, de manera única y exclusiva, son la voz. Si hay algo que los líderes cristianos tenemos que aprender, es que todos juntos somos la voz. Yo soy un pedazo de la opinión del pueblo cristiano como comunicador. Nueva Vida representa un pedazo de eso. Nosotros no somos la totalidad del pensamiento. Por lo tanto, los líderes tenemos que, en la práctica, ejercer la verdadera humildad, reconociendo el valor que tiene otro. Y muchas veces lo que nos separa, porque llegamos al extremo en que algunos piensan que ellos o ellas son la voz exclusiva y los únicos que pueden hablar. Y a mí me parece que el tiempo histórico que el país está viviendo requiere de que todos entendamos que en las posiciones que Dios nos ha colocado, cada cual tiene un terreno de influencia, un nivel de influencia, pero ninguno representa la totalidad. Por lo tanto, si la totalidad es todos, estemos todos juntos. Seamos ese muro juntos. Por eso Satanás trata tanto de dividirnos con sanganaces, estupideces, conceptos de orgullo personal, deseos de ser protagonistas en absolutamente todo. A mí me tienen en 1000 chats. Yo no opino. Yo veo la opinión de todo el mundo. Yo puedo retar a decir, busquen ahí que estoy en ese chat, ¿cuántas veces he opinado? Nunca o casi nunca. Uh-huh. En chats que generan decenas y decenas de opiniones diariamente. Porque si vamos a opinar para separarnos, pues ¿cuál es el sentido? Vamos a opinar para ir hacia un frente común. Y termino con este comentario. Utilicemos el nivel de influencia que Dios nos ha dado, que cada uno de nosotros lo tiene, pero no lo veamos de manera exclusiva y arrogante, como que, chacho, cuando este la deja caer, cuando aquel la deja caer, cuando aquella la deja caer, es que no es así. El que tiene más peso, el que tiene mediano peso, el que tiene menos peso, todo junto es una cosa contundente. No hay quien se pare en contra. Esa es la postura de la iglesia de Jesucristo, como el ente de Dios, no como el cuerpo de Cristo en la tierra. Y a mí me parece que en esa dirección tenemos que ir. Si Cristiano Ronaldo mueve 2 botellas de Coca-Cola de un punto a otro y bajan 4,000 millones de billetes, las acciones de esa compañía, imagínate el impacto que tienen nuestras acciones. Y si lo aplicamos al campo de competencia de cada uno de nosotros, no hay para nadie, hermano. Sí. Podemos comenzar a cambiar la manera en que nuestra familia piensa, en cómo la familia ve las cosas, porque a alguien estás influenciando. Y alguien que a lo mejor no te hace llegar el mensaje de cuánto influenciaste su vida, pero a mí cada rato me dan golpetazos para que despierte de ciertas realidades, y es que hay cosas que yo no posteo o no digo para no, ¿verdad? No crear una quizás crítica
a cosas que uno hace. Y de repente cuando digo, no, voy a vencer eso porque yo sé que alguien va a ayudar, y cuando lo subo recibo al inbox, claro, gracias por esto, por este video, vamos por ejemplo, los ejercicios. De repente recibo mensajes, yo no hacía esto, estaba en una cama, estaba en una silla y comencé. Yo, Señor, lo tengo que seguir haciendo porque alguien dijo, los cristianos no deben estar publicando fotos haciendo ejercicio, yo la dejé de publicar. Esa persona, eso lo traigo como ejemplo. Sí, claro. Sí. El que opinó eso y te detuvo, exacto, influenció tanto que tomaste una acción de algo que era bueno y lo dejaste de hacer. Y que estaba cohibiendo a otros que se motivaran a hacerlo. No. Quiere decir entonces que el enemigo está contento con que uno se quede callado cada vez. Sí, ¿no? Está pensando, sí. Celebra. Que se quede así. Sí, que se quede así. ¿no? Celebra. Ay, yo no me voy a meter en eso de la ideología de género. Ajá. Ay, eso suena como anti-gay. Yo no quiero ser considerado eso. O sea, y añádele, yo no quiero hacer esto, suena como un comentario político. Tu comentario y tu análisis es importante, la opinión que tú tienes es importante, sí, viértela. Y va a ser la diferencia en alguien. Siempre, hermano, sí, siempre. Seguro. Y nada, quise traer este ejemplo de esta notición que bien tremendo, es tan reciente como ayer, para poder sembrar en la gente que nos escucha, que aunque tú no seas famoso, aunque tú no tengas una plataforma de radio, de televisión, de prensa, no seas pastor o pastora, Dios te puso en una posición de influencia. Lo que tú dices y haces está impactando gente. Y posiblemente la gente que más tú quieres, que son tus hijos y los miembros alrededor de tu familia. No te avergüences, emite con respeto tu opinión en cuanto a los issues principales con respeto, porque puedes encender el pensamiento de alguien que iba en dirección hacia Rusia y de repente lo pusiste caminando hacia la dirección opuesta, totalmente. No se da de la noche a la mañana, pero ese nivel de influencia poco a poco sigue ganando terreno, y cuando Dios tiene propósito, que es lo que yo siempre pienso, ¿verdad? Cuando Dios tiene propósito, y Dios tiene propósito con todo el mundo, utiliza esas semillitas que fuiste sembrando para cambiarle la vida a los tuyos, a la gente que vive contigo. Así que, por más rebeldes que tú los veas, sigue emitiendo y asumiendo posiciones de todos los issues candentes y de las cuestiones de la vida importantes, porque estás influenciando a los tuyos. Y este es el mundo de los influencers, pero hay cantidad de ellos que son influencers porque tienen un montón de seguidores, entre comillas, en sus redes sociales, pero lo que hacen son pamplinas, o sea. Intereses monetarias también. Sí, pero hay gente que habla y no dice nada. Claro. Sí. ¿Entiendes? Hablando claro, ¿no? Sí. Claro. Porque te hace reír un poco y está chévere, pero hay gente hay gente de esa que si se decidiera asumir una postura responsable, provocaría un cambio importante en el país. Así es. Sí. Noto que por críticas demasiada gente se queda callada. Sí, por miedo a... No sé por qué la gente odia tanto que los critiquen, no sé por qué es una carga tan gravosa que te critiquen. Para yo hacer este trabajo, una de las cosas que hace muchos años me despojé es que precisamente voy a hacer lo que yo entiendo que es el trabajo que Dios me mandó a hacer, y no estoy a la expectativa de aplausos, ni estoy a la expectativa que digan, que Juan Carlos, tú sabes qué tremendo ese programa de la mañana que él produce. Lo que estoy buscando es hacer lo que Dios me mandó a hacer. Sí. Y en cuanto a crítica, tengo el cuero para aguantar lo que la gente no tiene idea. Pero lo que yo siempre he dicho y lo que voy a seguir diciendo siempre en cuanto a política, proyectos, lo que sea, lo voy a seguir haciendo porque siempre influenciamos gente. Y yo parto de la premisa que la influencia que Nueva Vida es una influencia poderosa de Dios, positiva para el país, necesaria para el país. Por lo tanto, y yo le agradezco a ustedes que tienen el cuero de aguantar la misma presión. O estar conmigo todos los días 5 horas, Es que estamos en el barco, ¿eh? Les agradezco. Sí, porque es a todos, nos incluye a todos. Sí, y no implica que ¿eh? Fernández Reyes y Moray Moyola, cuando yo asumo una postura, digo algo, están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pues siempre yo hago la salvedad, y mucho menos los auspiciadores o los recursos que se sientan al lado de nosotros, ¿no? Eso está súper claro. Tú asumes la responsabilidad personal de lo que tú dices y haces, pero no me puedo quedar callado ante ninguno de los issues principales. O sea, no hay oportunidad para callarme, punto. ¿No te gustó? Juan, ya no me gusta, ¿verdad? Lo que tú dices y haces en el programa de la mañana, te perdí como oyente, te lo respeto. Pero porque me criticas en algo que dije que no te gustó, no me voy a quedar callado. Ahora te voy a decir una cosa, el valor de la verdad. O sea, yo entiendo que Cristiano Ronaldo no tenía idea de que lo estaban viendo, porque o sea, ¿verdad? La manera en la que estaban ahí acomodándose la mesa era como que no estamos todavía en el aire. O sea, nos estamos acomodando ahí. Exacto.
pero el peso de esa acción, porque esa sí es de verdad. Ajá. ¿Ve? Esa acción es real. Sí. ¿Entiendes? No es como un anuncio bonito que se hizo un estudio. No. Esa es la ¿verdad? La acción real. ¿Qué haces tú aquí? Échalo para el lado. Exactamente. Bueno, pero también puede Ahora ser sí. partiendo desde, él enfoca mucho la salud. Sí, sí. Y una de las cosas que se le dice al atleta es no tomes refresco. Ahora, Eso se le dice al atleta. ahora fuera del tema, Coca-Cola, que habrá para que, o sea, irán a hacer algo, pueden demandar o algo así. No, para nada. No. Yo creo que al revés. Pero es que ese es su... no. Envíale, o vamos a ofrecerle un contrato, vamos Digo, a tratar de revertir ese daño. Después de estos son millones de Si caídas. esa acción provocó lo que provocó, Sí. imagínate, vamos a tratar de traer a Ronaldo para que en algún escenario promueva el producto, no se quede sin presión así, es lo que yo pienso, ¿no? Desde el punto de vista de comercio, de mercadeo, etcétera. Yo creo que hay una instrucción ahí de darle un acercamiento al chico, vamos a revertir este daño. Pero urgente. Corriendo. Hay que ver. Interesante. Somos influenciables. Ajá. Así es. Definitivamente. Señoras y señores, estamos en ruta. Nueva Vida 97.7. Buenos días, Puerto Rico. Por ahí viene Magdiel Narváez. Ujú. Las